Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de los playoffs. Estoy grabando el lunes por la mañana y estoy también grabando con un toque de alergia, creo que se nota, de que ahora llevo unos días de estos que aunque te tomas la pastilla, vas luego todo el rato con esa sensación nasal que te acompaña, como digo, el resto del día. Y vengo también algo frustrado por el partido de mi equipo de este domingo. ¡Qué novedad! ¡Qué sorpresa! Menos mal que están los playoffs de la NBA para darme alegrías y felicidad. Sí que quiero hablar de una cosa que me señalasteis en uno de los comentarios del último o del penúltimo episodio, y una cosa que además he comentado también con Mike. Es el tema de la sanción a Jamal Murray y la sanción a Patrick Beverley, ambas por supuesto por parte de la NBA. ¿Cómo puede ser, cómo funciona el criterio para que Patrick Beverley, que tiene muchos enemigos entre los aficionados de la NBA, también tiene muchos que le adoran, ¿no? Es de estas figuras polarizantes. ¿Cómo puede ser que esa imagen dantesca y lamentable que dejó Patrick Beverley el día que eliminan a los Milwaukee Bucks lanzando la pelota a un aficionado? No sabemos el contexto, no sabemos qué se dijeron, el aficionado le lanza también la pelota, pero una imagen muy fea y que no se puede permitir la NBA. ¿Cómo puede ser que tirar ese balón a un aficionado sean 4 partidos de sanción, mientras que Jamal Murray lanza objetos a la pista, es lo que dice la sanción, y por lanzar objetos a la pista durante un partido de playoffs en activo, recibe $100.000 de sanción? No solo eso, sino que él también en el partido hizo el gesto de, así, ¿no? El gesto de los árbitros están comprados. Ese mismo gesto a Rudy Gobert le costó $100.000 en temporada regular. Es decir, que Jamal Murray, por lanzar objetos a la pista y hacer el gesto a los árbitros, recibe $100.000 de sanción. Curioso, la verdad. Claro que todo se reduce a un aspecto muy sencillo. Si la NBA llega a sancionar a Jamal Murray sin jugar, Denver cae eliminado. Denver no hubiese ganado el tercer partido y se hubiese terminado la serie en ese mismo instante. Lo cual obviamente pues no es bueno para la liga, es peor para ellos, es peor para la audiencia que el equipo campeón caiga en segunda ronda, porque como digo, sin Jamal Murray no hay 3-0, perdón, no hay 2-1 para Denver y mucho menos 2-2. Y me decía Mike que él está a favor de que no se sancionase a Jamal Murray con un partido. Dice, oye, lo que queremos es ver a Jamal en la cancha. Bueno, no a cualquier precio, creo yo, vaya. Porque yo creo que todos coincidiremos en que todo el mundo quiere ver a Jamal Murray en la cancha. Todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores siempre disponibles. Ya sea por lesión, porque anímicamente no estén bien, por sanciones. Todo el mundo siempre quiere ver a los mejores en la cancha y que estando los mejores en la cancha, luego gane el mejor equipo. Pero también tengo muy claro que nadie quiere ver que por culpa de que un jugador frustrado, superado y cabreado lance una toalla o una bolsa de estas, un calentador a la cancha y que un jugador, por ejemplo, lo pise en el rebote porque lo ha lanzado prácticamente a la pintura y que se lesione en el partido. Imagínate que llega a suceder eso. Bueno, Losilla, es que no ha pasado. Ya. Pero, ¿y si llega a pasar? ¿Y si llega a suceder que lanza la toalla o la bolsa, la pisa ya no solo un jugador del equipo rival, sino imagínate un propio compañero y se lesiona? Imagínate que lo pisa Gordon y se lesiona. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hacemos?
El castigo se lo habría autoimpuesto el propio Jamal Murray lesionando a uno de sus compañeros, pero ¿y si lesiona a un rival? Oye, pero no ha sucedido. Bueno, pues es que lo que ha hecho es muy, muy peligroso. Más peligroso que lanzarle, incluso con fuerza, un balón a un aficionado en las primeras filas, que es una imagen muy, muy fea para la NBA. Una imagen muy fea de Patrick Beverley, que luego también dejó unas declaraciones completamente estúpidas en el vestuario, ¿no? Cuando le pregunta a esa periodista de ESPN y él dice que si no está suscrito a su podcast, que no le va a responder. Oye, Beverley, que yo soy fan de los numeritos que haces, de las gracias que haces, le das salero a la liga, al igual que sé que hay gente que no le soporta, pero hay un límite. Hay un límite. Y considero que lo de Jamal Murray es un límite que el jugador superó, porque él mismo estaba superado. Luego sí, ha respondido de forma maravillosa y ha sido clave para que Denver haga el 2-2, pero ¿también esto es justo para Minnesota Timberwolves? ¿Tú has visto cómo a tu jugador, a Rudy Gobert, le han sancionado con $100.000 por hacer un gesto? Un gesto que Jamal Murray repite y eso, más lo de lanzar la toalla a la cancha, es la misma sanción que tu jugador ha recibido. ¿Qué sentido tiene? Claro que, como digo, todo vuelve a lo mismo. No existe un criterio en las sanciones de la NBA. El criterio se rige en función de lo que interesa de cara a la audiencia. Que por un lado lo entiendo, por la parte de negocio, pero a largo plazo no creo que sea algo positivo. No creo que sea algo sano para la NBA, para la propia NBA, para sus aficionados y sus jugadores. ¿Qué pasa si por lo que sea Jamal Murray vuelve a hacer algo así? ¿Le vas a volver a meter una sanción de 100.000? ¿O ahí sí que va a tocar sanción ejemplar? Porque recordemos el caso Morant. Se quedaron cortos en las primeras sanciones con tal de no sacar a Morant de la cancha, porque claro, es que los Grizzlies... Y mira luego, ¿qué ha pasado? No estoy responsabilizando a la NBA de lo sucedido, pero es que la NBA es el organismo que en este caso tiene que controlar y sancionar las malas conductas. Si no lo haces, si lo permites, si lo toleras, estás contribuyendo a que vuelva a suceder. En fin, cosas de la vida, así funciona esto. Del tema equipo, porque, claro, he dicho lo de que nos fue mal, lo de que terminé frustrado, y lo mismo alguno va a decir, oye, pero ¿qué ha sucedido, no? Que luego muchas veces me preguntáis más por el equipo que por la NBA. Nos quedan 2 partidos de temporada, ya terminamos, es cierto que después de la fase inicial, que no nos metimos en playoffs, una pena porque teníamos equipo para hacerlo. De hecho, más de 1, 2 y 3 rivales nos decían, oye, pero ¿cómo vais con un récord tan malo si tenéis una plantilla, una rotación inicial bastante interesante? Y le decíamos, bueno, pues eso nos preguntamos nosotros también, son muchas cosas. Y lo cierto es que estamos ahora en un momento un poco feo, no hay ni mal rollos ni nada, con el entrenador estamos mejor que nunca, pero claro, a mí sí que hay una cosa que me jode mucho, que me fastidia un montón. Y es que hace unas semanas tuvimos esa conversación con el entrenador, ya abrir, como dicen en la que se avecina, no, abrir el cajón de mierda y poder avanzar. Fue bien. Lo que me molesta es que desde entonces, desde el día que hablamos con él, los que estamos fallando somos los jugadores. Es así. Y me fastidia mucho porque, primero porque tenemos más bajas que nunca. Si es por trabajo, oye, faltaría más. No nos dedicamos a esto, entonces, si faltas porque trabajas, pues oye, ¿qué le podemos hacer? Yo un domingo llegué al partido 4 minutos antes de empezar porque venía de trabajar. Bueno, pues oye, es lo que hay. Pero ya no es solo eso, sino que, bueno, uno del equipo que pues lleva 2 semanas de fiesta, se ha tirado incluso también de algún entrenamiento, pues porque pues, estaba cansado, decía. Es decir, hemos tenido más de una baja injustificada. Baja pues porque no voy y ya está. Y bueno, otros que a saber. ¿Y qué ocurre? Que claro, entre semana estamos completando los entrenamientos con gente que es de fuera del equipo. Y ojo, gracias a que vienen, menos mal que vienen. Hay alguno que pues sí te da más nivel en los entrenamientos, otro que menos, pero de nuevo, hay que darles las gracias porque vengan a completarlo, porque es que si no, no llegaríamos a 10. Estamos en un momento de... El par de veteranos están lesionados, tenemos tenido tuvimos una baja de un compañero que se fue a Jerez,
Y entonces en cuanto nos faltan 1 o 2 por trabajo, ya no somos, o somos 9 pelaos, 10 pelaos. Entonces, menos mal que está pudiendo venir gente, o los martes que un compañero pues, sale tarde del trabajo y llega cuando puede al entrenamiento y se pierde la primera parte. Oye, es lo que hay, no pasa nada. Pero claro, si ya vamos justos a los entrenamientos y completas con gente de fuera que no es del equipo, que algunos te bajan el nivel y eso hace que tu entrenamiento del martes y del jueves no sea exactamente lo que vas a ver en el partido del domingo, pues es complicado, ¿no? Porque al final una frase old school, pero que es una máxima en el baloncesto, es se juega como se entrena. Y nosotros pues llevamos varias semanas en las que, sobre todo el nivel de intensidad, de ritmo, de contacto en los entrenamientos es muy bajo en comparación con el que vemos luego los domingos, ¿no? Y se está notando mucho. Luego, claro, que encima los que nos están faltando en los entrenamientos y partidos son los jugadores buenos, ¿no? Nos están faltando jugadores importantes de la rotación. Y ya uno de los principales problemas que hemos tenido este año ha sido la profundidad en el equipo. Yo luego personalmente llevo un par de semanas muy frustrado con los árbitros. Si algún árbitro está escuchando esto, de verdad, sin acritud, porque yo alguna vez fuera de canchas he hablado con árbitros y les he dicho las cosas que no entiendo de lo que hacen. Sin acritud, el gremio arbitral, el de baloncesto, que es el que conozco, el que he podido hablar con gente que está dentro para saber luego cómo funcionan, cómo va el tema de los ascensos y demás. De verdad lo digo, el gremio arbitral de baloncesto es uno de los que peor me cae. A nivel general, a nivel de lo que enseñan en los cursos, de varias actitudes que tratan de extender entre los árbitros. Obviamente no son todos, pero sí creo que hay una serie de errores estructurales de base en lo que se transmite a los nuevos árbitros. Y luego sí que es cierto que a mí a nivel personal pues me está costando gestionar la frustración durante los últimos partidos. ¿Qué ocurre? Que luego, pues como jugador, hay muchos árbitros, un porcentaje importante, que ni te respetan ni te escuchan. Esa es la realidad. Luego como entrenador es distinto. Yo como jugador acumulo más técnicas de lo que me gustaría y como entrenador poquitas y solo una expulsión en 3-4 temporadas. ¿Y qué ocurre? Que después del partido de este domingo, que perdimos en un mal final nuestro, tampoco teníamos muchas armas para combatir, teníamos 3 bajas importantes de la rotación. Claro, yo lo estaba pensando, porque yo me frustré con el árbitro, un árbitro muy malo, un criterio que iba cambiando constantemente. También, de nuevo, nosotros como entre semana jugamos con un nivel de contacto que no es el de los domingos, luego eso el domingo nos penaliza porque no tenemos un equipo que ofrezca un nivel todos lineal, ¿no? Sino que cada jugador pues ofrece un nivel de contacto, de intensidad, de defensa, y eso pues lógicamente luego facilita que te arbitren peor. Pero lo pensaba después del partido, porque digo, ostras, al final a ti no te interesa esto. Sí, sabes que, bueno, es lo que hay, tienes que gestionarlo mejor. Pero claro, yo lo pensaba, digo, si en Liga EVA, que ya se presupone un nivel de compromiso y de casi profesionalidad, si ahí en Liga EVA yo he visto de primera mano, no por la tele, sino de primera mano, árbitros indignos para la categoría, árbitros que se creen policías sobre la cancha, con criterios imposibles de entender y compensando que, bueno, el tema de lo de la compensación me parece uno de los mayores males arbitrales y más repetidos. Oye, como la he cagado sin querer, que todos podemos cometer errores, lo que voy a hacer es en la siguiente jugada voy a pitar más a propósito para equilibrar el error que ya he hecho. No, así lo equilibro y para... Pero qué chorrada es esa. Yo de verdad es una cosa que nunca he entendido. Como os digo, si en Liga EVA he visto árbitros muy malos, porque me podéis decir, oye, no, pero en la NBA y en Euroliga también, yo entiendo que todos cometemos errores. Los árbitros, los jugadores y todos. Pero ya no voy tanto a eso, sino a la actitud policial que tienen muchos, a esos criterios que cambian y en un campo pito de una forma y en el otro pito de otra, que eso es súper repetido. Como os digo, de verlo en persona, no por la tele, que es muy diferente siempre. Si en Liga EVA he visto eso, he visto árbitros que no están a la altura de la categoría, si yo, que estoy en una liga que es la que es, una liga flojilla, si mi equipo está siendo un mal equipo
Que sí, no, podríamos ser mejores, pero no lo estamos demostrando, que es lo que hablábamos otro día de playoffs. ¿De qué te sirve ser el mejor equipo si no lo demuestras? De nada. Claro, si la liga es mala, si mi equipo es malo, ¿qué puedo esperar de los árbitros? Pues blanco y en botella, en fin, que me cuesta, me estoy planteando hasta hacer yoga o algo para controlar mis protestas. Y ahí de verdad toda recomendación será más que bienvenida. No os penséis tampoco que hice un partido lamentable o que estuve fatal. De hecho, me fastidia más porque la técnica que me pitaron completamente merecida. Pero como digo, por eso me fastidia más. Porque estaba haciendo un partido muy completo, estaba metiendo puntos y me frustré mucho, De verdad, lo digo completamente en serio, si alguno tiene recomendaciones, que me diga, porque me van a venir bien seguro. No tengo problemas como los de Patrick Beverley, pero sí que tengo que trabajar en ello. En fin, que estas crónicas de la temporada van llegando también a su cierre, al igual que poco a poco también los playoffs avanzan. Porque cada día que hablamos de la postemporada es un día menos para que termine. Bienvenidos a Dejas el Podcast. Lo cierto es que hablar en playoffs, sobre los playoffs, es algo complicado porque todo va muy rápido, ¿no? Tenemos muchos partidos, tenemos series cada día y claro, series cada 2 días, ¿no? Que se van repitiendo y eso hace un poquito lo que hablábamos el otro día, ¿no? Oye, ¿por dónde van los tiros? ¿Cómo reaccionan los equipos? ¿Qué sucede? Porque de repente, en cuestión de muy pocos días, por ejemplo, con Minnesota y Denver, hemos pasado del mejor inicio defensivo que le hemos visto a un equipo en los últimos 10 años en playoffs a que los campeones igualen la eliminatoria. Pero es que precisamente de esto van los playoffs. Si tú coges los últimos 10-15 años, es una tónica muy habitual. De hecho, por ejemplo, las finales que pierde mi equipo, Phoenix Suns, las de 2021 contra Milwaukee Bucks, lo vemos muy claramente. Empieza Phoenix ganando los 2 primeros partidos y luego mete Milwaukee una soba terrible a los Suns. Sí que es cierto que eran 2 victorias que decías, han ganado los Suns, pero ahí hay algo que en Milwaukee todavía tiene que empezar. Y luego también son detalles, son ir sumando argumentos para ir ganando o perdiendo los partidos. Y muchas veces aparecen factores que no te esperas o que hasta ese momento un jugador que estaba tirando un 20% en triples, en ese partido mete 5 desde el banquillo. En fin, son cosas que suceden. Sí que creo que la segunda ronda, aparte de que marca la mitad de los playoffs por duración, sí que nos permite ya empezar a extraer más conclusiones sobre, por ejemplo, quiénes están siendo los mejores jugadores, los más diferenciales de los playoffs, que es un episodio que tendremos también cuando acabe las semifinales de conferencia. Pero lo dicho, ahí será ya un poquito cuando empecemos a, de verdad, ver un dibujo más completo, con más resultados. Yo, por ejemplo, que utilizo mucho la estadística avanzada durante el año, en playoffs la utilizo menos, o la utilizo ya, pues eso, superadas las 2 primeras rondas, que los equipos, si los que han llegado a finales de conferencia, se han medido contra 2 rivales diferentes. Cada serie es distinta. Hay unos perfiles a los que les va a ir mejor una eliminatoria que a otra. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, de un jugador de el que estamos hablando más para mal que para bien en estos playoffs, Evan Mobley. La primera ronda contra Orlando le venía peor por los emparejamientos, le estaba costando más hacer puntos. Oye, sí, pero es que a un pick tan alto deberíamos exigirle que haga Bueno, sí, pero la realidad es que Evan Mobley de momento no ha demostrado una personalidad de estrella o de referencia ofensiva o de un jugador de mayor calibre en ataque. Si le pones una serie en la que Orlando acumula cuerpos grandes y excelentes defensores interiores, le va a costar más que una eliminatoria contra Boston en la que no está Kristaps Porzingis, ¿no? Entonces lo estamos viendo. O PJ Washington, por ejemplo, sin ir más lejos. La primera serie contra Clippers no era tan favorable para él. La serie de Oklahoma está siendo muy favorable y también Dallas está haciendo un muy buen trabajo para involucrarle desde el inicio en los partidos. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño repaso a sensaciones de las eliminatorias
Y luego hoy tenemos hoy sección de estadísticas. Hoy no podíamos faltar porque el tema lo merece. Denver y Minnesota. Ya os digo, estoy grabando en lunes por la mañana. Me he levantado el domingo por la noche. Mientras terminaba de trabajar estuve viendo el Nueva York-Indiana. No había mucho que ver, también es cierto que hay que decirlo. Y el Denver-Minnesota me lo he visto hoy al despertarme. Hay varias cosas que me he apuntado. Obviamente, Denver le ha dado la vuelta a la tortilla, sobre todo después del inicio en cuanto a las sensaciones. Creo que, seguro que lo puse en el hilo de Twitter. Si no, lo comento por aquí porque ya me pierdo entre el mare magnum de días y partidos. Ya no sé cuándo jugaron. Creo que jugaron el viernes por la noche. No recuerdo cuándo fue el último partido en el que Denver gana en la primera victoria de la eliminatoria. Denver venía de perder los 2 primeros partidos en casa, ¿de acuerdo? Que no es habitual que un equipo que tiene el mejor balance pierda los 2 primeros partidos, porque son en casa. Bien, Denver consiguió algo que es, la mayor victoria de un equipo que, teniendo la ventaja de campo, pierde los 2 primeros partidos en casa. Porque ese partido lo pierden de 27 puntos contra Minnesota, sin Rudy Gobert, y después ganan el siguiente por 26. Es la mayor victoria de cualquier equipo de playoffs que, teniendo la ventaja de campo, ha perdido los 2 primeros partidos de una eliminatoria. Ajustes y decisiones claves que hemos visto. Primero, Aaron Gordon. En el Game 3 ha estado absolutamente espectacular, casi perfecto, rozando la perfección en el partido. Ha estado muy bien en defensa contra Karl Anthony Towns. Luego, un aspecto muy clave y que permite, a nivel de acierto ha estado acertadísimo en varios tiros muy complicados Aaron Gordon. Pero me quedo con lo que han hecho, que es algo sencillo, pero oye, ¿están torturando a Jamal Murray con la presión a toda cancha? Bueno, pues vamos a quitarle esa carga ofensiva a Jamal Murray para que no tenga que subir él siempre la pelota todas las posesiones y que vea cómo McDaniels, como Alexander Walker, como Edwards le presionan a toda la cancha con el desgaste que eso conlleva y que luego también puede acabar con Murray frustrado. ¿Qué hacemos? Muchas posesiones, muchas situaciones en las que Gordon es el jugador que sube la pelota y con él iniciamos el ataque. Luego, además, esto te permite otra cosa y es un mejor espaciado ofensivo. ¿Por qué? Si tú lo que haces es que de tus 5 jugadores, el que peor tira sube la pelota, inicia él el ataque, no le pueden flotar tanto, el rival tiene que respetar más su rango de tiro que si le tienes en una esquina, que si le tienes en otra posición. Recuerdo, por ejemplo, los Warriors, cuando Curry estaba muy solo y Juan Toscano Anderson parecía un jugador muy útil de una rotación en NBA, Steve Kerr hacía lo mismo. Dice, oye, para tener a Toscano en una esquina y que no me respeten su lanzamiento en temporada regular, por supuesto, en playoffs no podías jugar con él, ¿qué hago? Voy a hacer que sea él el que lleve la pelota. Y luego ya, pues que Curry pase bloqueos, que pase movimientos, tal. Obviamente el defensor no va a estar pegado al triple con Toscano, pero no le va a dar tantísimo espacio como si estuviese en la esquina. Entonces eso también ha facilitado que cuando llega a Denver, Aaron Gordon juega el mano a mano con Kentavious Caldwell-Pope, Caldwell-Pope se la da a Jokic Murray, ellos ya juegan su 2x2 y Denver ya empieza el ataque con más movimiento, con más soltura y llegan mejor al ataque. Y luego, pues, temas como el banquillo, ¿no? Que para Denver ha sido un problema durante toda la temporada y ahí Minnesota claramente tiene mejor segunda unidad. Llega el tercer partido y de repente entre Reggie Jackson, Christian Braun y Justin Holiday te hacen una mayor aportación que el banquillo de Minnesota. Cosas que tiene el baloncesto, en buena parte por el acierto en el triple. Ojo, que ha cambiado mucho esto, ¿no? Que tú puedes tener un banquillo más limitado, pero que tienen un día tonto los 3 jugadores, te clavan los triples que otros días no te están metiendo, porque además han tenido un porcentaje alto de tres estos 3 jugadores, y son un factor más, ¿no? Otro argumento que sumas para la victoria. Y luego, por supuesto, un Jamal Murray, al que con estas pequeñas decisiones también Denver ha ayudado. Y bueno, los 2 partidos de Minnesota, en Minnesota, de Jamal Murray, han sido espectaculares. En general, respuesta de un equipo campeón. Serie que nos queda mucho por ver. Y no sé si al venir quizás de la exigente serie contra Lakers, en la que no estuvieron tan brillantes como el año pasado y necesitaron mucha carga de minutos del quinteto titular, pues es posible que quizá les haya pasado más factura.
Luego también Minnesota ha llegado con más descanso después del 4-0, con muy buenas sensaciones y quizás más preparado para la eliminatoria o para el inicio de la eliminatoria, pero ahora Denver sí que se ha metido, vamos, de lleno. En la porra puse Denver, así que vamos a mantenerlo. Luego Knicks contra Pacers, que venimos de una derrota durísima para los Knicks, una derrota histórica. Pero bueno, que tiene sentido. Tiene sentido porque Indiana, bueno, salieron con muchísimo más ritmo de inicio. Los Knicks se les veía reventados. Se les veía sin piernas a los Knicks. Pero es que, de nuevo, tiene sentido porque es que van cortísimos de rotación. Están sin Julius Randle, sin OG Anunoby, sin Mitchell Robinson y sin Bojan Bogdanovic. Estamos hablando de 4 jugadores principales de la rotación. Es que cualquier equipo en estas condiciones perdería su eliminatoria. Estás sin tu segunda estrella, Julius Randle. Todos sabemos que el verdadero líder y el verdadero gran jugador de estos Knicks es Jalen Brunson, sobre todo cuando lleguen los playoffs. Un titular muy importante como OG Anunoby. Recordemos el impacto que tuvo la adquisición de Anunoby en los Knicks. Un pívot de muchos minutos como es Mitchell Robinson, al que también vemos salir desde el banquillo, pero ha tenido bastantes actuaciones de salir desde el banquillo y comerse 30 minutos. Y luego un Bojan Bogdanovic que es cierto que en temporada regular le vimos peor, le vimos poco fino, pero que en playoffs parecía que sí que ganaba más tracción en el equipo dentro de esa cortada rotación de Thibodeau. Pues claro, si ya Thibodeau te estaba jugando con 8 tíos, y de hecho aquí en el podcast hablamos de, oye, qué bien los Knicks, que sin Randle, esto le da más espacio al equipo, ¿no? Porque estás jugando con Hart, con DiVincenzo y con Anunoby alrededor de Brunson y de tu pivot, sea Robinson o Hartenstein. Oye, tienes un espaciado muy sano para que Brunson opere y está siendo uno de los mejores jugadores de playoffs, pero es que luego desde el banquillo te sale tu base de perfil defensivo McBride, tu alero anotador en Bogdanovic y tu pivot de garantías en Mitchell Robinson. Es que ya no tienes nada de esto. Es que ya no está Anunoby en el quinteto titular, metes a Precious Achiuwa, ya no tienes a Bogdanovic, ya no tienes a Mitchell Robinson. Es que estás muy mal. Aparece Alec Burks de la rotación, que fue lo único decente de la primera parte para los Knicks. Aparece Jericho Sims, pero es muy difícil. Es muy difícil competir una serie de playoffs así. Y al final pues tienes una rotación que ha perdido calidad y concentras más minutos y más responsabilidad en unos jugadores a los que ya estabas demandando mucho, a los jugadores protagonistas. ¿Y qué ocurre? Que al final Nueva York necesita cada noche que Brunson haga su papel. Puede cometer más pérdidas, 5 o 6 por noche, no es problemático. Que su porcentaje en tiro no sea extraordinario, pero necesitan que Brunson haga puntos. Necesitas que DiVincenzo trabaje mucho en defensa y que meta triples, que esté más o menos acertado, pero que meta triples. Y luego Josh Hart, que se pegue los 48 minutos luchando, guerreando, cogiendo rebotes, defendiendo. Es complicado. Es complicado. Necesitas estos 3 de base. Es que si no tienes estos 3, como te falle uno, ya estás muy en una posición muy difícil para ganar. Entonces, claro, es cierto que están empatados los dos, pero una sensación, lógicamente, de que está abierto. Pero sí que es cierto que Indiana tiene en ataque bastantes argumentos para hacer daño, empezando por el tema del contraataque. Y mira que les falta para ser candidatos reales. Es cierto que Siakam al lado de Miles Turner ha venido muy bien. Les falta experiencia, alguna pieza más, un poquito de defensa perimetral. Tienen algo que me gusta mucho y que encaja con el equipo, que les está viniendo bien en playoffs. Tienen tres, no quiero decir 3 bases, tienen 3 guards. Tienes a Haliburton, tienes a Nembhard, tienes a McConnell, que le dan mucho ritmo al equipo. Y estos Pacers juegan en base a su ritmo. Pero, claro, os diría, si tuviese que meter mi dinero, también venimos condicionados por la derrota que venimos, creo que se lo metería a Indiana. Creo que se lo metería a Indiana por desgaste de los Knicks. Seguro que compite en la serie, porque son los Knicks, es Thibodeau, es Brunson. Tienen partidos en el Madison por delante. Pero si tuviese que meter mi dinero, se lo metería a Indiana. Y ojo porque se plantan en las finales del Este. Pero sin quitarles mérito, porque hay que jugar. Tienes que tener a los jugadores, que al final el estar o no disponibles es fundamental. Pero se van a meter en las finales del Este más por incomparecencia de los rivales que por otra cosa.
Cleveland contra Boston. Es la serie que menos análisis nos deja porque Boston es el mejor equipo. Tienen que dejar a Mitchell en el 1 contra 1. Lo hemos visto en el primer y en el tercer partido. Mobley sí que ha aparecido más en los dos últimos. Los playoffs de Garland mejor ni hablemos porque hará un partidazo esta noche, no tengo duda, pero se está convirtiendo en un base demasiado pasivo. Ya no sé si es por planteamiento o por su propia actitud, no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que esta serie me recuerda mucho a las series de Luka contra los Clippers de hace unos años. Si tú aíslas a Luka, que Luka haga todos los puntos que quiera, algún partido te lo puede ganar él solo. O si se junta, que tiene una noche espectacular, que ese día Garland mete triples, que Levert está acertado y que tú ese día pues metes menos de 3, vale, te pueden sacar alguna victoria. Pero tienes que dejar a Mitchell en el 1 contra 1, porque lo más peligroso para Boston es cuando Mitchell, que al final te va a acabar haciendo puntos, sea de tiros libres, sea de triples, sea penetrando, te va a acabar haciendo puntos porque tiene muchos registros. Lo más peligroso es cuando se pone a soltar la pelota, porque sabe hacerlo, y de hecho él se ve que quiere confiar en sus compañeros, pero es que en muchas situaciones no puede hacerlo. No puede hacerlo. Así que Boston le dejen en el 1 contra 1 toda la eliminatoria. Luego Dallas y Oklahoma, el otro gran plato fuerte, junto a Denver y Minnesota. Aquí también bastante sencillo, dentro de que está siendo una eliminatoria muy disfrutable, de que el partido que nos regalan el sábado fue precioso, precioso el partido que nos regalan. Oklahoma tiene que encontrar respuestas a PJ Washington. Os lo comentaba en el inicio. El caramelo envenenado. Menudo nivel que está ofreciendo el amigo PJ. Me decía Mike, ojalá un día puedas cenar con él. Yo encantado. Yo encantado. Sí, sería extraordinario. Y además se lo diría, le diría, mira, dije esto en el episodio por esto y por esto. Y me has sorprendido y me estás callando la boca como un auténtico fichajón para Dallas Mavericks. También queda mucho, es cierto que está extraordinario en esta serie, jugando el mejor nivel de toda su carrera, pero vamos a ir con calma, que los playoffs siempre son largos. Y lo dicho, al igual que esta serie le viene muy bien, la serie de Clippers no le venía tan bien. ¿Cómo le vendrá una serie contra Denver emparejado con Towns o con Aaron Gordon? Vamos a ir viendo. Por cierto, que siempre se habla mal de Jason Kidd, cuando lo hace mal se habla mal, pero tengo la sensación de que cuando este señor y su staff lo hacen bien, se habla poco, o no se habla directamente, y la realidad es que han estado muy acertados a la hora de buscar soluciones que están pasando en su mayoría por PJ Washington. Esos inicios de partido en el que, llevan 2 partidos seguidos empezando igual, haciendo una jugada engañando, sacan al pívot de la pintura, parece que van a jugar fuera con alguno de sus exteriores, con Luka y con Kyrie, le ponen un bloqueo ciego a la espalda de PJ Washington y se va solo al aro. Y los 2 días ha salido la jugada. Luego le buscan al poste, donde tiene claramente ventajas contra los defensores de Oklahoma, porque él es un tío atlético y con recursos, y les está haciendo mucho daño ahí, porque le hemos visto los 2 primeros partidos exactamente igual, 2 asistencias a Daniel Gafford. Por lo tanto, Oklahoma necesita cosas. Lo primero, como digo, contener las ventajas de Washington, que ahí es posible que necesites un cambio en la alineación y en la rotación, porque te están haciendo daño al poste y no tienes respuesta. Pero creo que Diagelnaut no va a hacer ese cambio. Me sorprendería más que nada por las declaraciones que ha hecho con el tema Josh Giddey, que es otro jugador del que se ha hablado que, oye, lo mismo hay que reducir sus minutos. Parece que Diagelnaut está pensando en el largo plazo, no le preocupa. Estos playoffs son para aprender, llegar lo más lejos, por supuesto, eres el mejor equipo del oeste en temporada regular, pero la prioridad es la que es. Vamos a ver si lo pueden resolver de alguna manera, porque el tema de meter a Washington en el poste es que les está haciendo mucho daño. Oye, pues que le hagan una doble marca, sí, es lo que ya han intentado, pero es que entonces dejas solo a Luka o a Kyrie en el lado contrario. Y Oklahoma tampoco va a querer eso. Pero tampoco quieres que PJ Washington empiece los partidos con confianza, porque luego, cuando se va al triple, que es donde es más irregular, si ha empezado el partido con confianza y metido, es más fácil que luego meta los tiros. Y es lo que ha pasado en el segundo y en el tercer partido. Por lo tanto, necesitas encontrar soluciones para PJ Washington. Y segundo, necesitas a un 6 resolutivo y no uno que solo genere malas posesiones continuamente en el último cuarto. Es normal
que tenga alguna mala posesión, que tenga alguna pérdida, sobre todo si es más involuntaria, como le sucedió en el último partido de saco el codo porque voy a subir la pelota y le doy en la cara a Luka Doncic, vale, perfecto, pero está teniendo muchas malas selecciones de tiro, si es una o dos se puede comprender, pero cuando la mayoría de tus tiros son malos tiros, ahí hay un problema que corregir, más si son en el último cuarto, bajo acierto, malas selecciones, bastantes pérdidas, en fin. Y claro, en el otro lado, aunque Oklahoma tiene más equipo, porque esa es la realidad, tienen un par de carencias localizadas, sabemos cuáles son, y su estrella está haciéndolo muy mal en los últimos cuartos y claramente peor respecto a las estrellas de Dallas. Queda mucho por definir, queda mucho, como veis, no está nada claro. Respecto a esta serie, aunque lo que decía, Oklahoma tiene más equipo, pero Dallas tiene la ventaja de Washington. No sé si ahí van a encontrar respuesta de los Thunder. Es cierto que también entiendo que Washington, digo, oye, no va a jugar toda la serie metiendo un 70% en triples. Bueno, vamos a ver, yo ya me espero cualquier cosa, no va a sostener ese acierto, pero sí que puede seguir jugando muy bien y un Washington con 40%, si sigue tirando el volumen que está tirando, es muy positivo para Dallas y los Thunder tienen que encontrar soluciones. Fijaros, es la única serie que tengo más en duda, pero quiero ser fiel a mi porra original. Yo aquí puse que pasaba Dallas Mavericks y que en las finales de conferencia se encontrarían con Denver Nuggets. Así que la vamos a mantener hasta el final y a ver qué pasa. Hoy es lunes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas. No vamos a hablar ahora de playoffs porque este domingo también tuvimos la lotería del draft y ha habido varias cosas muy destacadas en lo que será la configuración, en la parrilla de salida del draft de 2024 y lo podemos reflejar en forma de estadísticas gracias a las probabilidades que tenía cada equipo de salir o no en una determinada posición. Obviamente, entiendo que todos sabréis que Atlanta Hawks se ha llevado el número 1 del draft, que ha sido la gran sorpresa, aunque hay que decir que como este año el draft viene con menos hype, los expertos lo están vendiendo como una de las peores camadas de los últimos 10 o 15 años. Luego cuidado, porque las camadas no se sabe cómo van a terminar, siempre hay lesiones, jugadores que por 1000 motivos no terminan de ser lo que se esperaba de ellos, su destino o 1000 razones. Y luego ha habido camadas de las que esperábamos poco y de repente un jugador en el pick 14 te sorprende muchísimo, ¿no? Entonces, una cosa es una elección, el valor previo que tiene antes, porque obviamente tener el número 1 del draft vale muchísimo, tiene un valor enorme, es la elección que más valor tiene del draft, pero luego en muchos drafts el mejor jugador termina siendo un jugador fuera de la primera posición. Por lo tanto, una cosa es el valor de las elecciones antes del propio draft y otra cosa en lo que se terminan convirtiendo los jugadores. Vamos de lleno con ello. Comenzamos con Atlanta, que tenía un 3% de probabilidades de llevarse el número 1 del draft. Pero es que de hecho solo tenían un 13,88% de terminar en el top 4. Y aquí el dato más random quizás, y es que solo hay 4 equipos en toda la historia que se hayan llevado el número 1 del draft con menos probabilidades. Uno de ellos, los Cavs en 2011 con Kyrie Irving. En principio, según han dicho varios expertos, en principio no traspasarían la elección, aunque Landry Fields, el mítico exjugador que tuvo ahí un par de añitos muy interesantes en los Knicks y ahora es el general manager de Atlanta, han dicho que Landry Fields y su equipo todavía tienen que decidir qué van a hacer con el pick del draft, porque claro, se junta por el medio todos los rumores y ese ruido que existe alrededor de un potencial traspaso de Trae Young. En el caso de que se lo queden, ya señalan a 2 jugadores, Alex Sarr y Zachary Risacher. Luego San Antonio Spurs, que obviamente la conexión para hablar sobre Trae Young este año va a ser más evidente que nunca. Los Spurs tienen alguna elección de Atlanta que les pueden enviar. Tienen además el pick 4 y el pick 8 de este draft y van a tener, creo que son 22 millones de espacio salarial, es decir, una situación muy muy buena para reforzar el equipo este mismo verano. Veremos en qué dirección deciden ir. Bueno, su elección, tenían la suya propia,
que tenían un 42% de opciones de ser top 4 y al final han terminado con el pick en la cuarta posición, o sea que fantástico desde ese punto de vista, desde la elección propia de San Antonio. Pero luego tenían la elección de Toronto Raptors, con la que han terminado en el pick 8. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque esta elección estaba protegida al top 6. Y fijaros que Toronto ya se puso esa protección, porque esta elección venía del traspaso de Jacob Poelt, o sea, en fin, y esta elección, que estaba protegida al top 6, ha terminado quedándose en San Antonio, como digo, al 8, porque Houston y Atlanta, de forma inesperada, entraron en el top 4, y eso automáticamente sacaba el pick de Toronto del top 6. Y al sacar el pick de Toronto del top 6, el pick de Toronto se convertía en el pick de San Antonio. Así que los Spurs, pick 4 y 8 del draft, espacio salarial y Víctor Wembanyama en plantilla, además de otros activos para traspasos. Houston Rockets, que les mencionaba ahora mismo, vienen de elegir en el pasado draft a dos de los mejores rookies de la camada, como son Amen Thompson y Cam Whitmore. Pero es que además en la 2023-2024 hemos visto un salto muy importante del equipo, dirigidos por Ime Udoka y terminando con un récord de 41 victorias y 41 derrotas. Pues bien, el pick de Brooklyn de este año, los Nets, que han sido un equipo decepcionante, un pick que llegó a Houston en el traspaso de James Harden, estaba proyectado a la novena elección del draft. Luego, aparte, Houston tenía su propio pick en el pick 12. O proyectado al pick 12, mejor dicho. Bien, pues el pick de los Nets tenía un 20,7% de probabilidades de ser top 4. Y se han metido en el top 4. Pero es que ya no es solo eso, sino que Brooklyn rechazó, recordemos esto, Brooklyn en el deadline rechazó recuperar varios de sus picks, no sabemos exactamente cuáles, no sabemos si entiendo que sería uno de los picks que más les hubiese interesado recuperar, pero se hablaba de recuperar varios de sus picks de primera ronda, de los que tiene Houston, y de ese intercambio entre Jalen Green y Michael Bridges. En fin, pues ahí se lleva además Houston la muy buena noticia, la sorpresa de contar con una elección muy alta para seguir reforzándose. Veremos si eligen a alguien o si le meten en un traspaso, porque ya se está avisando de que precisamente por ser un draft que se considera más endeble, vamos a ver mucho movimiento, o más que mucho movimiento, muchos equipos interesados en moverse, que luego eso no tiene por qué traducirse en muchos traspasos. Y tenemos luego el caso de Oklahoma, que os decía justo ahora que Houston tenía su pick 12, ¿de acuerdo? Pues Oklahoma lleva un tiempo realizando diferentes apuestas y movimientos de rondas, movimientos muy inteligentes, pero son movimientos que empezaron a hacer ya desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que inician la reconstrucción, desde el traspaso de Russell Westbrook, desde que detonan ese proyecto fallido de competir con Westbrook y con Paul George, ellos ya empiezan a hacer apuestas inteligentes, porque ellos sabían que iban a acumular muchas rondas y fueron jugando con varias de ellas. El caso más evidente, el de este año, ¿no? Con esa ronda que entrega Dallas a Washington por Daniel Gafford, que viene de Oklahoma, pero que es una ronda que Oklahoma y Dallas intercambian un derecho a futuro, en fin, jugando a futuro. Oklahoma City Thunder me parece muy inteligente por su parte. Bueno, pues básicamente el pick de este año de Houston estaba traspasado a Oklahoma, pero estaba protegido al top 4. Hasta aquí, de acuerdo, todo normal. Es cierto que en este traspaso Oklahoma quiso meter bastantes picks con protecciones. Decían, oye, que sean protecciones altas, no nos importa, porque terminarán cayendo. Pues, ¿qué ocurre? Que la mala noticia para Houston, aunque ellos se llevan el pick de Brooklyn, es una buena noticia para Oklahoma. Y es que, como ese pick no ha subido, se queda en el pick 12, pues Oklahoma elegirá en el pick 12 de este año del draft. Que con todo lo que tienes, con todos los jóvenes, con todas las estrellas en ciernes que hay, con los contratos bajos que tienes, que vayas a añadir otro activo en forma de pick 12 del draft, otro pick de lotería, es impresionante. Y sobre este tema del tanking, hablaba con Mike, porque él me decía, ostras, es que al final un equipo como Oklahoma, claro, lo que te hace es una buena promoción del tanking. Bueno, ahora estamos viendo cómo precisamente equipos como Detroit o Charlotte te hacen una muy mala promoción del tanking, porque lo que hizo Oklahoma no es
un tanking al uso. Ellos, recordemos, abren su tanking traspasando a Paul George, traspasando a Russell Westbrook, lo cual les permite ya juntar un baúl de activos que no todos los equipos que reconstruyen tienen de primeras, que suman además a Shai Gilgeous-Alexander. ¿Cuántos proyectos empiezan a reconstruir con un tío que va a terminar siendo candidato al MVP? Muy poquitos, muy poquitos. Y claro, es cierto que siempre tendemos, tanto para bien como para mal, a responsabilizar a los jugadores de lo que terminan siendo. Y hay que mirar mucho la franquicia en la que terminan. Pues Oklahoma es una franquicia que trabaja de forma extraordinaria con sus jóvenes. Cuando la gran mayoría de elecciones que realizas y se quedan en tu equipo funcionan y encajan y sirven, cuando rescatas jugadores secundarios de otros equipos y los acabas convirtiendo en piezas importantes de la rotación, oye, eso viene a hablar muy bien del trabajo que estás haciendo con tus jugadores. El año pasado, por ejemplo, con el pick 10, eligen a Cason Wallace. ¿Qué elegirán este año? ¿Qué harán? ¿Se moverán con algún traspaso? Bueno, interesante que Oklahoma tenga un pick 10 del draft. Y luego, ya he hablado de Toronto, ¿no? Que es uno de los perdedores de esta lotería después de una temporada complicada. También, por supuesto, Brooklyn Nets, al hablar de Houston Rockets, también indirectamente otro de los perdedores. Pero tenemos dos losers también grandes, destacados en esta lotería. Por supuesto, Charlotte Hornets, que abre una nueva era, con la misma plantilla, con las mismas malas sensaciones que nos dejaron al final de la pasada temporada, ya sin Hayward, ya sin Rozier, ya sin PJ Washington, pero sí que tienen nuevo propietario, nuevo ejecutivo y nuevo entrenador. Pero tenían un 51% de opciones de llevarse el número 1 del draft y han terminado cayendo al pick número 6. Que luego en el pick 6 lo mismo terminas haciéndote con un fantástico jugador, le desarrollas muy bien y se convierte en el mejor de la camada. Puede suceder, pero en términos de valor antes del draft, has perdido mucho y eso es un problema. Y luego, por supuesto, el gran perdedor de la noche del draft, el gran argumento para evitar el tanking, aunque si eres malo, tu equipo va mal, tu entrenador no encuentra respuestas y la plantilla da para lo que da, no es tanking, es que simplemente eres malo. Y siempre tiene que haber equipos buenos y malos en la NBA, es el ciclo de la vida de la NBA. Tiene que haber equipos malos dispuestos a traspasar a sus buenos jugadores para que los buenos equipos estén dispuestos a sacrificar activos para reforzar sus plantillas y así competir más. Y esos equipos suelen ser los que más gastan en salarios, mientras que los que están al fondo suelen ser los que gastan menos. Y es un ciclo en el que se van intercambiando posiciones. Detroit Pistons, segundo año consecutivo siendo el peor equipo de la NBA y tercer año consecutivo que elegirán en la quinta elección del draft. Y claro, es que para esto también estaban los nuevos repartos de la lotería del draft, como el año que los Pelicans se llevan a Zion Williamson con el número 1 del draft. También fue un salto importante del 7 o del 8, si no me equivoco, que estaban proyectados. En fin, que hoy merecía la pena hacer esto, porque además el draft será muy interesante. Tengo que ver la fecha porque me va a coincidir más o menos con la celebración de mi cumpleaños y ahí, además es ya justo después de las finales, yo ese día, no sé qué término baloncestístico lo puedo equiparar, pero si fuese futbolístico, ese día estaré en claro fuera de juego. Y al día siguiente, el día siguiente sí que será de knockout técnico, pero vamos, de manual. En fin, que a seguir disfrutando de estos días de playoffs. Estaros atentos al canal de YouTube porque irán saliendo cositas. Estoy ya trabajando en la siguiente pieza larga locutada, también en un formato más de noticias, no que va a ser diario, pero sí que para comentar actualidad, así que estad atentos porque seguiré subiendo cositas. Así que, bueno, lo que os digo siempre, que a disfrutar de la NBA, a disfrutar de los playoffs, que se nos acaban muy rápido, tardamos mucho, estamos esperándolos todo el año y luego se pasan muy rápido y hay que disfrutarlos. Y mientras tanto, ya sabéis que nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.